de trauma craneoencefálico, de lo que se debe hacer más o menos desde que el trauma se recibe hasta que está en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a tratar de no ser tan extensos, porque en realidad el tema es, hay mucho que hablar y mucho que acotar sobre el traumatismo craneoencefálico, muchas cosas que están saliendo, pero vamos a tratar de hacer un resumen pues de lo que pueda, que se trata de ser didáctico. Igual al final de la presentación pues podemos conversar y si hay alguna pregunta, alguna duda, pues podemos tratar de responderla o de aclararla, ¿sí? Entonces, solo como una pequeña introducción, en Estados Unidos, que son donde la mayoría se hacen las estadísticas, o en Europa, pero principalmente en Estados Unidos se dice que 2.5 millones de personas sufren un trauma craneoencefálico al año solo en los Estados Unidos, ¿verdad? De estos, 283.000 son hospitalizados y de estos 52.000 van a fallecer. Va a ser la principal causa de muerte y discapacidad en mayores de 1 año y en adultos jóvenes. Y 55 millones de personas en el mundo viven con secuelas de un trauma craneoencefálico, principalmente caídas y accidentes automovilísticos, sobre todo en algunos extremos de la vida, las caídas en la infancia y en los extremos de pues ya en la tercera edad, y los accidentes automovilísticos generalmente suelen ser de personas más jóvenes. La lesión secundaria, que es lo que se produce de trauma inicial, y es de la que vamos a tratar de pues, no empeorarla, esa puede continuar durante semanas y va a determinar la evolución del paciente, bien o mal le va a ir. Se dice que los pacientes que tienen un trauma de cráneo severo tienen una expectativa de vida de 3.2% más baja que las personas que pues, no tienen ningún tipo de trauma. Se dice que en el 2010 los costos por trauma craneoencefálico ascendieron a 76.5 billones de dólares, 90% de estos fue en cuidados hospitalarios, ¿no? Después, obviamente, el resto en todo lo que implica rehabilitación, fisioterapia, terapia psicológica, ocupacional y todo, ya pues no ve fuera del hospital, ¿no? Pero que igual afecta la calidad de vida y no solo eso, pues también cuesta dinero a los sistemas de salud. La mortalidad ha descendido en los últimos 30 años, de un 50% de pacientes que se morían a 25%. Esto sin aumentar las secuelas neurológicas. ¿A qué se debe pues esta mejoría? Ha habido pues una mejora de servicios prehospitalarios, cada vez actúan mejor los servicios prehospitalarios, los paramédicos, las ambulancias, todas las personas que brindan estos servicios cada vez están mejor capacitadas, y hemos cuidados hospitalarios, entendemos mejor la fisiopatología del trauma craneoencefálico, y además que pues ya nos hemos apegado a guías, hay una universalización de manejo, al menos en la mayoría. ¿Cuál va a ser el objetivo? Va a ser prevenir y revertir o al menos atenuar la lesión secundaria. Ese va a ser nuestro objetivo siempre que tratemos. El trauma en realidad no se puede hacer, el trauma ya está hecho, solo se puede aplicar prevención para futuros eventos, pero nosotros tenemos que concentrarnos en evitar la lesión secundaria, o al menos hacer que sea menor. ¿Cómo se diagnostica y cómo se clasifica el trauma craneoencefálico? Bueno, se diagnostica mediante un paciente que tiene mecanismos consistentes con signos físicos o en pacientes con signos o síntomas neurológicos, ¿no? Y que hayan sufrido algún tipo de lesión, ¿no? O de un accidente. Entonces, ¿cómo podemos lograr el alcance de la lesión? O sea, ¿cómo podemos saber qué tan grave puede ser el trauma si no tenemos nadie, si el paciente está al menos con los hallazgos físicos, si hay desgarro del cuero cabelludo, si hay una fractura deprimida de cráneo, pues ya eso habla de un alcance de la lesión mayor. Si hay los mecanismos de caída mayor de 6 metros, si el accidente automovilístico fue a velocidad mayor de 48 kilómetros por hora, ¿no? Y si el mecanismo de la lesión no es claro o carece de antecedentes, pues considerar una causa no traumática de disminución del nivel de conciencia. A veces los pacientes, pues, pasa mucho, incluso alguna vez me pasó que un paciente lo trajeron a la emergencia porque se había caído de las escaleras y todos pensaban pues, que la disminución del estado de conciencia era producto de la caída en sí, y cuando se hizo una tomografía se valoró que el paciente tenía un infarto cerebral extenso de la cerebral media y eso le había provocado el deterioro del sensorio y eso le
le había provocado la caída. En realidad, prácticamente no tenía ningún golpe en la cabeza, ha sido del infarto. Entonces, cuando no nos queda claro, cuando no hay un mecanismo de lesión pues, que se correlacione con con la disminución, pues hay que pensar que el paciente puede tener una causa no traumática. ¿Cómo se va a clasificar? Según la escala de coma de Glasgow. Esto es una escala que se utiliza desde los años 70 y que está bastante validada, sobre todo en TEC. O sea, esta escala se hizo para valorar el estado neurológico, sobre todo en trauma craneoencefálico. Principalmente en trauma craneoencefálico, va a ser que se ha extrapolado a otras enfermedades neurológicas. ¿Y cómo vamos a clasificarla? Pues tiene 3 áreas de ocular, 4, ¿verdad? Bien, si responde o la apertura es espontánea. No responde a la apertura espontánea, va a tener verbal de 1 a 5, 1 sin ninguna respuesta, 5 un paciente que está orientado, conversando, y de respuesta motora, ninguna respuesta, o si tiene 6, pues obedece órdenes verbales, ¿no? Si uno le dice que levante la mano, levanta, se hace un signo de la paz, o lo puede hacer, y, o sea, obedece órdenes sin problema. Y pues va a ser el trauma leve, si tiene una puntuación de escala de coma de Glasgow con el 3 y moderado si tiene entre 9 y 12, y va a ser un TEC grave si tiene menos de 8. Esto siempre debe complementarse con el examen pupilar, ¿no? Reacción pupilar, reactividad, si están las pupilas isocóricas, si están reactivas, ¿okay? El tamaño pupilar, entonces siempre debe correlacionarse. Y la escala pues, puede ser alterada por algunos factores, ¿no? Que pueden ser hipotensión, hipoxia, sedación o parálisis muscular. En caso de que tengamos cualquiera de estos antecedentes, primero hay que tratar de corregirlos si es que es el caso, y después hacer un examen neurológico completo. Si tenemos alguno de estos, pues puede que el examen alterado y que el paciente a lo mejor viene sedado, alguien le puso algún tipo de sedante en la ambulancia para que esté tranquilo, y cuando nos llega a emergencia lo vamos a valorar y una escala de coma de Glasgow pues baja, pero no se la puede atribuir a la lesión neurológica, sino más bien que alguien le dio un sedante. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno va a valorar la escala de coma de Glasgow. ¿Qué pasa en la atención prehospitalaria y por qué es tan importante? Se dice que la literatura pues nos dice que el 50% de las muertes van a ocurrir en las primeras horas de la lesión. Entonces, por eso es tan importante la atención prehospitalaria. En el 2019, en las guías del Neurocritical Care Society para el encefálico, dice que el rol del personal de salud es anticipar la lesión cerebral secundaria, detectarla temprano y tratarla rápido con el fin de prevenir el empeoramiento neurológico. Entonces, como siempre les recuerdo, desde el inicio de la charla, nosotros no podemos hacer nada con lo que ya pasó. Hay que tratar de evitar la lesión secundaria, tratar de evitarla, atenuarla, tratarla. Entonces siempre vamos a actuar sobre esto. ¿Qué debemos evitar o cuáles son las cosas que van a empeorar a nuestro paciente? Pues hipotensión, hipoxia, la movilidad espinal y el traslado. Tener mucha seguridad durante el traslado. Esto se va a hacer durante la entrevista directa o indirecta al paciente. Antecedentes patológicos personales, mecanismos de trauma, lo que conversamos antes, qué tan rápido pues, iba el carro, de cuántos metros se cayó, cómo están los otros pasajeros, también todas esas cosas tienen que ver. Si el paciente consumía algún medicamento, sobre todo anticoagulantes, antiplaquetarios, antiagregantes, que puedan promover algún tipo de sangrado asociado al traumatismo inicial, si usaba drogas o alcohol, el tiempo del deterioro del estado de conciencia, si tiene amnesia postraumática, si ha presentado convulsiones y, pues, por supuesto, siempre que llegue a la emergencia, o siempre que uno llegue al sitio, si uno trabaja en los servicios prehospitalarios, pues siempre que llegue al sitio del trauma, hay que hacerle un hemoglucotest, eso es rápido y nos ayuda a tratar la hipoglucemia que produce pues, tanto daño. Hay que hacer siempre protección de la columna cervical, ya lo vamos a ver en otra de las charlas, porque no que una sola, es muy largo hablar de trauma craneoencefálico y raquimedular en una sola, entonces sí, pues pedí a la organización del curso que se separe para poder conversar mejor. Siempre un paciente que tiene un trauma de cráneo, sobre todo grave, en un alto porcentaje viene asociado con una lesión cervical.
A veces es difícil encontrar un trauma de cráneo aislado, pero siempre viene asociado a la lesión cervical, por tanto, la protección de la columna cervical, la inmovilización, sobre todo en la parte prehospitalaria, es muy importante que se descargue. Siempre hay que mantener una vía aérea permeable, mantener una buena ventilación y oxigenación. Esto va a ser, como vamos a ver más adelante, va a favorecer al pronóstico del paciente. ¿Cuál es el objetivo? En la etapa prehospitalaria, pues que tenga una saturación mayor del 90%. Hay que evitar los dispositivos nasofaringeos si tenemos sospecha de fractura de base de cráneo, si el paciente tiene otorragia, ¿verdad? Si sospechamos que tiene una fractura de base de cráneo, hay que tratar de evitar eso, al menos en la etapa prehospitalaria. Los dispositivos supraglóticos, como la cánula, la máscara, la máscara laringea, ¿no? Que es la que vemos acá, y en realidad pues es un dispositivo que nos puede ayudar mucho a oxigenar al paciente, mantener una vía aérea permeable sin tratar de estar intubando al paciente, que como vamos a ver es problemático hacerlo en el aspecto prehospitalario. Entonces, como les decía, realizar estos procedimientos avanzados, como intubar al paciente en el sitio del accidente durante el traslado, puede empeorar resultado clínico. Hay varios estudios que dicen que tratar de intubar al paciente en la calle o en el sitio del accidente o en la propia ambulancia duplica el tiempo en escena, o sea, de 13 a 26 minutos, ¿verdad? En vez de haber estado 13 minutos en el sitio del accidente y sacarlo, demoró 26 minutos porque estaban tratando de intubarlo. Entonces se alargó el tiempo que el paciente estuvo ahí. Y esto se asocia a episodios prolongados de hipoxemia, porque a veces no contamos con los equipos para estar monitorizando apnea e hipocapnia. Entonces, pues es más complicado tratar de intubarlo y parecería ser, al menos los estudios dicen que parece ser que más daño tratar de intubar a un paciente en el aspecto prehospitalario. Y de última, evitar la hiperventilación, ¿no? A veces, o la gente tiene esa mala percepción de que tiene un trauma craneoencefálico, ya lo intubo, ya lo tiene como una vía aérea permeable y empieza a darle la bolsa, o sea, a darle el ambú y darle a hiperventilarlo, ¿no? Y vamos a ver más bastante nocivo. Tratar de, si ya lo estoy dando con una mascarilla, o con un ambú, o con la máscara laringea, pues tratar de darle 10 respiraciones por minuto, menos hasta que llegue a un servicio de urgencia y puede ser monitorizado. En los años 90 o inicio de los 90 existió un término que se llamaba hipotensión permisiva, que era hipotensión en el sitio del accidente, sobre todo en trauma, en trauma de tórax. Se decía que se podía tolerar una hipotensión para no favorecer al sangrado, tener como normotenso al paciente para no favorecer al sangrado, hasta llegar a un sitio donde pudiera controlarse, un sitio, hacerse cirugía de control de daño, que fuera en un hospital, ¿no? Eso se hizo para trauma de tórax, trauma de abdomen, y se llamó hipotensión permisiva. La hipotensión del accidente para el trauma craneoencefálico empeora los resultados y aumenta la mortalidad en un 150%. O sea, es de manera brutal cómo aumenta la mortalidad tener el paciente en el sitio del accidente, y pues igual en la urgencia o en la UCI. Está recomendado que administremos nuevamente líquidos. La solución salina siempre va a ser la elección. Las soluciones hipertónicas pueden funcionar como expansores de volúmenes y capaz de disminuir el edema cerebral, y siempre probado en algunos en el contexto prehospitalario, pero no ha habido nunca mejoría de la mortalidad o resultados neurológicos. Entonces, no tratemos de poner soluciones hipertónicas porque queremos que el paciente tenga un edema cerebral, al menos no fuera del hospital. Reanimemos a los pacientes con solución salina, al 0,9%, esa suele ser la elección, siempre va a ser lo que está, digo, así que es lo más sencillo. Y pues hagamos eso, no tratemos de poner hipertónicas. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues mantener una sistólica arriba de 110 para los pacientes de 49 años y los pacientes mayores de 70, y una tan sistólica mayor de 100 a pacientes entre 50 y 69 años, y ya vamos a ver de dónde salen pues estos valores. Una vez que el paciente ha llegado a la urgencia, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en el ambiente prehospitalario, en la calle, o donde haya sido el sitio del accidente, y le mantuvimos una buena oxigenación, una buena saturación, le mantuvimos una buena presión, pues ya lo trasladamos al servicio de urgencias.
¿Qué es lo que vamos a ver primero? Pues el ABC de la emergencia, ¿no? Vía aérea y ventilación. Hay que evitar la hipoxia cerebral y eso se hace manteniendo igual una saturación arriba del 90%. Si respiran espontáneamente, le podemos poner una máscara facial. Y cuando se considera aislar la vía aérea o tratar de intubar al paciente, cuando tiene un Glasgow menor a 9, posterior a una resucitación, que quiere decir que el paciente está normotenso y no está hipoxémico, ¿no? No está tampoco, pues, bajo agentes de sedación, ni nada de lo que habíamos comentado, anteriormente. Cuando el trauma craneoencefálico es moderado, pero tiene lesiones asociadas, un paciente que a lo mejor tiene una reactividad, está despierto, colabora, algo somnoliento, pero tiene un neumotórax, atención, tiene un hemoneumotórax, tiene un trauma abdominal se está sangrando, entonces obviamente ya ahí la intubación no viene por el estado neurológico, viene por las lesiones asociadas. Y los pacientes pues, que presenten agitación severa, no importa el collarín que tenga, si un paciente está agitado, si un paciente está, no importa si está agarrado, si tiene una agitación marcada, nada va a impedir que ese paciente se mueva. Entonces a veces pacientes que hacen síndromes de abstinencia o que vienen por consumo de drogas, pues pueden presentar una agitación importante y eso va a colaborar. Eso va a colaborar más a que pues, aumente la presión intracraneal, por tanto hay que sedarlo y posiblemente intubarlo. La laringoscopia directa, consecuencia de intubación rápida, siempre va a ser la mejor opción. No está demostrado que tratar de hacer una vía aérea avanzada o tratar de con un fibrobronco o con un biolaringo sea mejor que una buena laringoscopia directa con una intubación rápida. ¿Okay? Siempre y cuando obviamente se tenga la experticia. Si es una persona que no tiene experticia en intubar, no va a poder hacerlo ni con el laringoscopio normal, ni con videolaringo, ni con nada. Entonces, siempre y cuando también depende de la experticia. Si tenemos el apoyo en los hospitales de vía aérea avanzada, bueno, tenerlos disponibles, pero no retrasar el tiempo de intubación porque estoy buscando el fibrobronco para intubarlo. Incluso si tiene una lesión cervical asociada, se puede hacer una laringoscopia directa sin problema. ¿Cuáles son los parámetros ventilatorios que hay que mantener? Nada diferente a lo normal o lo que se hace con otros pacientes, un volumen entre 6 a 8, una PIVA de 5, una FiO2 necesaria para mantener una saturación de 95, una PO2 entre 80 y 120, un CO2 exhalado de 35 y 40. Les repito, no hiperventilación profiláctica, eso no está escrito en ningún lado, hace más daño, está probado que no sirve. No hiperventilar profilácticamente a los pacientes solo por el hecho de que tienen un trauma craneoencefálico. En la parte pues de la C, del ABC, no tenemos circulación. La hipotensión normalmente es definida como una tensión arterial sistólica menor de 90, pero en trauma craneoencefálico se trata de mantener una tensión arterial sistólica mayor a 100 en pacientes entre 50 y 69 años y mayor a 110 entre 15 y 49 años, o que en pacientes mayores a 70. Esto es un estudio de mejoría en la mortalidad y mejoría en los resultados neurológicos. Un lactato menor a 2.2 quiere decir una adecuada reanimación, una buena perfusión, una saturación menor central, pues la normal, ¿no? De 70. Y evitar la hipotensión, particularmente en las primeras 6 horas posterior a la lesión. Esto mejoró mucho los resultados neurológicos de los pacientes con trauma. Este es el estudio por el cual pues, le estaba comentando que salieron estos valores, ya tiene algunos años, pero aún se mantiene vigente, publicado en el 2012. Redefiniendo la hipotensión en el trauma o la lesión cerebral traumática, ¿no? Si se dan cuenta, los pacientes con TEG aislado de grado grave deben considerarse hipotensos con una tensión arterial sistólica menor a 110, aunque esto, investigaciones adicionales tienen que confirmar estos valores, esto se ha correlacionado a los índices de perfusión. Entonces fíjense aquí cómo la mortalidad de los pacientes, sobre todo mayores de 70 años, que tenían menos de 110 de sistólica, la mortalidad fue un 38%, los de 15 a 49 tenían menos de 110, del 21%. Entonces con, sobre todo PES que tenían una significancia estadística. Hay que prevenir episodios de hipotensión, no solo asociados al propio trauma, sino también
vamos a sedar al paciente, le damos pues benzodiazepinas o le damos propofol. El paciente obviamente va a hacer una vasodilatación, se va a hipotensar, eso hay que prevenirlo, ¿no? Y sedación continua, también hay que tratar de utilizar la mínima dosis posible para que el paciente tenga un RAS adecuado y no lo condicione hipotenso. Si lo pone hipotenso, pues hay que ver si le falta líquido, y si no, iniciar con vasopresores, siempre corregir la hipovolemia, con líquidos isotónicos, nunca hipotónicos. Ajuste de la ventilación mecánica, a lo mejor a alguien le subió la PIB, el paciente está disminuyendo el retorno venoso porque tiene una compresión del ventrículo derecho. Entonces siempre hay que valorar, ¿no?, que la ventilación mecánica esté bien ajustada. Si ha corregido todas estas cosas y aún así el paciente sigue hipotenso, pues ya el inicio de los vasopresores es necesario. Siempre se puede iniciar por vía periférica los vasopresores, una vía nunca, o casi nunca, en el 98% de los casos, nunca será una urgencia. No hay que tener al paciente hipotenso porque le estoy poniendo una vía central o porque no la tiene y no le puedo poner norepinefrina. Si necesita, la empezamos por vía periférica y en el transcurso pues, del tiempo le vamos poniendo la vía central, ¿no? Y después la pasamos. El control de la compliance cerebral o de la distensibilidad cerebral, hay que tratar de mantener la cabecera a 30 grados, ¿verdad? Y en sí, obviamente el paciente tiene ausencia de lesiones cervicales, si lo requiere, tiene lesión, algún tipo de lesión cervical que necesitamos que esté en un plano horizontal, pues habrá que prescindir de esta maniobra. Evitar las ataduras del tubo endotraqueal, a veces en los lugares donde no hay los fijadores, pues amarramos con unas gasas el tubo endotraqueal y lo amarramos alrededor del cuello, podemos estar presionando las yugulares y eso disminuye el retorno venoso, el drenaje yugular y aumentar más la presión intracraneal. Y siempre tener la alineación eje cuello-tórax, ¿no?, que la cabeza siempre esté recta, por la misma razón, porque si la cabeza está para un lado, puede comprimir una de las yugulares y disminuir el drenaje, lo que implica un aumento de la craneal. Son cosas sencillas que podemos hacer en el servicio de urgencia porque ayudan mucho. Tratamiento empírico del edema, empírico, contraindicado, diuréticos barbitúricos, no demos diuréticos móviles, no demos manitol en emergencia, no pongamos barbitúricos en emergencia. Si el paciente tiene signos de herniación inminente, es decir, que tiene trastornos pupilares, que hacían isocorias, que de un momento a otro venía con 13 de Glasgow y de pronto regresé a ver para otro lado, luego lo vi y tenía 8, ¿okay? O si tiene una nueva focalidad neurológica que no estaba inicialmente, pues en ese caso podrían estar indicados alguna maniobra de urgencia como los diuréticos osmóticos, los barbitúricos, de preferencia los diuréticos osmóticos, que es lo que tenemos en el alcance en emergencia y no tanto los barbitúricos. Pero solo en estos casos, que son signos de herniación inminente en urgencia, podemos utilizarlos. Si no, no. No corticoides, esto está más que demostrado en un montón de estudios, esto tiene una recomendación muy fuerte en contra, solo favorece la hemorragia digestiva, hiperglicemia, trombosis cerebral e inmunosupresión y no favorecen a mejorar en prácticamente nada al paciente. Control metabólico, temperatura y hemoglobina, pues corregir la célica, a veces viene asociada a la propia pérdida de sangre, el trauma, la hipoperfusión, entonces una reanimación adecuada. La glicemia entre 140 y 180, tenemos que corregir la insulina regular en bolos intravenosos. La hiperglicemia se ha asociado a mayor mortalidad por resultado neurológico, a riesgo de infección y mayor estadía en terapia intensiva. Entonces, tratemos de, entre 140 y 180, evitar la hipoglicemia y la hiperglicemia. Evitar la fiebre es de vital importancia, mantener normotermia, ya sea por infusión de líquidos fríos o enfriamiento artificial. Y la hipotermia profiláctica no está recomendada. Ya vamos a ver en algunos estudios que la hipotermia profiláctica no ha mejorado para nada resultados neurológicos y solo ha mejorado a algunos pacientes. Dependiendo de la literatura que lean, van a encontrar que la hemoglobina debe ser mayor a 7, en otros dicen que debe ser mayor a 9, en otros dicen que al menos más de 10. Eso va a depender de lo que ustedes lean. Pero las recomendaciones en las guías generalmente van a encontrar que un paciente con trauma craneoencefálico debe tener una hemoglobina entre 7 y 10. Profilaxis de convulsiones. Las convulsiones pueden ser inmediatas en las primeras 24 horas, pueden ser tempranas en los primeros 7 días o tardías después de los 7 días. Pueden mascarar la evaluación neurológica y agravar la patología intracraneal, o sea, el paciente puede estar en una convulsión no clínica, o sea, quiere decir un estatus epiléptico no convulsivo,
y esto va a enmascarar la evaluación, una adecuada evaluación, y obviamente va a empeorar su pronóstico. 5% de las convulsiones se presentan en heridas de cráneo cerrado y 15% en trauma encefálico grave. Con un electroencefalograma continuo se pueden detectar 30% más de crisis convulsivas de las que se diagnostican sin utilizar un electroencefalograma o haciendo un electroencefalograma de media hora. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente con trauma presente convulsiones? Pues que tenga un Glasgow menor a 10, que tenga una contusión cortical, hematomas subdurales, epidural o intracerebrales, fracturas deprimidas del cráneo mayor de 1 centímetro, lesiones penetrantes en la cabeza y que presente obviamente convulsiones de las 24 horas. La fenitoína va a ser la profilaxis en todo paciente con TEC moderado o grave y que tenga un CT normal. Debe suspenderse después de los 7 días posteriores si es que no hay convulsiones. Y obviamente la terapia profiláctica tardía no es eficaz. Quiere decir que si dentro de los 7 primeros días un paciente no convulsiona, lleva al 8º día, porque llegué a pasar visita yo y le voy a poner fenitoína o levetiracetam, eso no tiene ninguna evidencia. Si pasan los 7 días y el paciente no convulsione, la probabilidad de que convulsione es muy, muy, muy pobre y no justifica ponerle un anticonvulsivante. Si el paciente tiene alguno de estos factores, podría un anticonvulsivante, principalmente la fenitoína, en los primeros 7 días. Si pasan los 7 días y no convulsiona, se retira, y obviamente si no lo ha tenido hasta los primeros 7 y no ha convulsionado, ya no tiene ninguna evidencia ponérselo después. Se ha tratado de poner a competir a otros anticonvulsivantes con la fenitoína, sobre todo en traumas crónicos, pero en realidad no se ha visto ninguna mejoría. Aquí se puso la fenitoína contra el levetiracetam, que es un medicamento bastante nuevo, bastante noble, acciones adversas, pero no superó a la fenitoína, ¿no? El costo y necesidad de monitorización en suero deben considerarse en la elección de la gente. Entonces, si ven la presencia de convulsiones o el porcentaje de convulsiones en los pacientes con levetiracetam y con fenitoína prácticamente fue el mismo. No hubo ninguna diferencia y costo-beneficio. El levetiracetam es más costoso y sobre todo el levetiracetam intravenoso más difícil de conseguir. Y lo único en que se benefició fue que pues, la fenitoína presentó reacciones adversas más, como el rash, leucocitosis, hipotensión, en realidad ni siquiera es significativo, solo leucocitosis, pero no, esto no se tradujo en un peor resultado neurológico. Entonces, en otro estudio, también publicado en 2014, también se trató de ver si el levetiracetam era superior a la fenitoína, pero no hubo ninguna diferencia, al menos en el GOS extendido, que es una escala que se ve de la funcionalidad del paciente neurológico, y se dan cuenta los que recibieron fenitoína, los que recibieron levetiracetam, exactamente igual, exactamente igual en la presencia de convulsiones tempranas, de convulsiones tardías, no hubo diferencia. Y si la fenitoína... Para que no me andes diciendo, le vamos a cambiar vía oral, el paciente me esté convulsionando. Es una... No estoy escuchando una pregunta. Porque no trabajas en esta convulsión y me dice, ya, hace eso. El posgrado del sol que es malo. No sé, estoy Pero el escuchando. Bernaza te hablan que dice que el único posgrado valedero de todo Guayaquil, de toda la especialidad, es el del Bernaza. Eso te lo dice. No sé si será ya van a hacer R2 y todavía no opera. Ya, te puedo decir. Ok. Hay una pelea ahí, no sé, entre asistentes, no sé qué onda con eso. No, no necesariamente. No necesariamente. Ok. No sé si seguir, no sé si porque no sé. Acá, en lugares que no hay formación académica, es al ya que tú te lanzas, piensa que tirarte. Te vas a chocar, lo mismo que hiciste el otro día. No sé si puede cerrar el micrófono porque están que discutiendo. ¿No? No escucho. Ok, bueno. En fin. Para seguir. Bueno, la fenitoína, pues,
Como ven, quizás un poco más de reacciones adversas, el levetiracetam no fue superior, quizás en otras patologías neurológicas, el levetiracetam o otras drogas han demostrado ser superiores, pero en el trauma de cráneo hasta ahora, hasta la actualidad, no se ha asociado a que sea mejor que la fenitoína. Mejor. En la reversión de las coagulopatías, el año pasado salió de la serie de estudios CRASH, la utilización del ácido tranexámico en la coagulopatía por trauma. E igual, pues, no hubo mucha diferencia con los estudios anteriores. Nos dicen que puede ser beneficioso, podría ser beneficioso utilizarlo en pacientes con Glasgow moderado, ¿verdad? Entre 9 y 12, con un trauma craneoencefálico moderado, entre 9 y 12, siempre y cuando lleguen en las primeras 3 horas del trauma. Entonces, pues, tenemos un rango muy, muy, muy específico de tiempo y muy, muy específico de Glasgow. Solo en este paciente se vio una leve mejoría con el pronóstico neurológico, pero en general no tampoco es tan recomendado, a menos que sea en este grupo específico que mostró una leve mejoría. La evaluación inicial con el Doppler transcranial, que se ha vuelto tan importante en emergencia, en las áreas críticas, quirófano, pues nos permite mucho valorar la hemodinamia cerebral a través de las velocidades, el índice de pulsatilidad. Hay estudios que muestran que una relación entre la velocidad sistólica menor a 25 y un IP mayor a 1.3 se asocia a una mayor mortalidad. Y bueno, hay protocolos que se utilizan, sobre todo, pues ahí le dejo el link, ya en algunos años, pero la verdad que se sigue haciendo la valoración y cada vez se hace más parte del FAST. Si tiene un paciente una velocidad diastólica menor a 20 y un IP mayor a 1.4, pues se toman medidas terapéuticas para mejorar la percusión cerebral en emergencia y se va siguiendo pues, con las velocidades y el IP. El Doppler, como les decía, siempre debe ser parte de la evaluación inicial en pacientes con politrauma y debe incluirse en el protocolo FAST. Siempre debe incluirse el Doppler transcranial. Biomarcadores en trauma craneoencefálico, pues siempre se ha buscado añadir algo al Glasgow, la tomografía, y para esto se han propuesto marcadores que nos traten de decir si el paciente le va a ir peor o mejor. Los biomarcadores, y se han probado algunos, el plasma, en B, neuroenolasa específica, proteína amina básica. Muchos estudios pues, se han probado con esto, pero en realidad no son específicos, se elevan en otro montón de enfermedades, como enfermedades comunes, enfermedades dismelinizantes, trauma raquimedular. Entonces no son muy específicos y en realidad no han demostrado que hacer uno de estos vaya a darnos alguna información para cambiar, además que son bastante costosos y no están al acceso de todos. Pero hay que saber que hay estudios que se están haciendo con eso. En la parte de las neuroimágenes, ya que hemos valorado a nuestro paciente, pues el CT scan de cerebro simple siempre va a ser la técnica inicial, tanto para ver la imagen en la primera impresión y además para un control evolutivo. Siempre está indicado hacer un CT en un trauma grave y moderado, y los estudios de columna cervical frente a una sospecha. También se puede extender a región tóraco-abdominal, pelvis y columna dorso-lumbar, eso sí existe la sospecha, ¿no? Lo importante de la tomografía inicial es descartar rápidamente lesiones que requieran cirugía o que requieran una interconsulta con un neurocirujano para una valoración. Son las lesiones que requieren que sean valoradas por neurocirugía, pues que tenga un hematoma subdural agudo mayor de 10 milímetros de espesor o 5 milímetros de desplazamiento de línea media o de baño, que experimenten caída de Glasgow mayor a 2 puntos, o que tengan pupilas asimétricas o que no estén reactivas, lo que conversábamos anteriormente, que tengan un hematoma epidural agudo mayor de 3 centímetros cúbicos, mayor de 15 milímetros de espesor, o que desplace igual de línea media más de 5 milímetros, o que tenga una escala de Comey-Glasgow menor a 8. Las contusiones cerebrales que pueden en coma a un paciente o con lesiones que pueden sobrevivir, y a una hemorragia cerebral que provoca igual desplazamiento de la línea media o que esté provocando algún tipo de herniación de cualquiera de las clasificaciones de las hernias. Las hemorragias cerebelosas que producen efecto de masa, compresión del tronco encefálico o hidrocefalia deben ser interconsultadas para ya sea una derivación ventricular, porque hay hemorragia en el cuarto ventrículo, o porque hay algún tipo de hematoma que está comprimiendo el tronco. ¿Cuándo debemos hacer estudios avanzados? O sea, estudios ya de la vasculatura intra y extracraniales.
pues si hay lesión penetrante, si hay fracturas sobre los senos venosos, déficit neurológico que no se explica mediante la tomografía de cerebro simple, y lesiones seleccionadas de columna cervical, como flexión grave, lesión de extensión, fracturas a través del foramen transverso, fracturas del hueso petroso, fracturas faciales Lefford 2 o 3, etiología probable de la lesión es una ruptura de un aneurisma, o sea, lo que comentábamos anteriormente. Si no nos cuadra que el mecanismo de la lesión, si a lo mejor el paciente no iba en un carro, no nos parece que el deterioro de la conciencia sea por un trauma, entonces pues, y tiene un sangrado, a lo mejor es una ruptura de aneurisma que coincidió que el paciente estaba en un mal momento y se asumió que era un traumatismo craneoencefálico. Si el paciente ha intentado suicidarse por ahorcamiento, hay que hacer estudios de la vasculatura. Si al examen físico podemos ver inflamación de los tejidos blandos de la parte anterior del cuello, también hay que hacer estudios de la vasculatura. La clasificación de Marshall, que la mayoría pues, ya conocen, hay que utilizar la tomografía, ¿verdad? Tipo 1, una normal, tipo 2, se ven pequeñas lesiones, pero vemos la línea media centrada y las cisternas están libres, tipo 3, si hay ausencia de cisternas de la base, están colapsadas las cisternas, tipo 4, una desviación de la línea media mayor de 5 milímetros, y pues tenemos también la clasificación de la lesión evacuada, cualquier lesión que esté evacuada, y cualquier lesión no evacuada, mayor de 25 cc, una lesión, perdón, mayor de 25 cc, una masa que no esté evacuada, ¿no? Entonces, eso nos va a dar la mortalidad del paciente, dependiendo del tipo de lesión, ¿no? Que va aumentando conforme va teniendo un tipo de clasificación de Marshall. Después que ya lo hemos valorado en la emergencia, pues pasamos a la unidad de cuidados intensivos, si es que así lo requiere el paciente. Y pues, UCI polivalente o neuro-UCI, eso también ha sido debate, sobre todo en los sistemas de salud, para crear o no unidades especializadas. Pero está demostrado, y en todas guías, en todo estudio, se demuestra que el tratamiento de la lesión cerebral secundaria va a requerir de unidades especializadas en cuidados intensivos neurológicos, control avanzado y continuo de la fisiología cerebral. Este es un estudio que se publicó en febrero del 2019, y lo que hacen, pues, este estudio es simplemente ver todas las patologías que tienen y ver cuáles son todos los monitoreos que ellos tienen y qué hacen cuando tenían una UCI polivalente y luego cuando se especializaron en una neuro-UCI. Entonces se dan cuenta, hicieron más electroencefalogramas continuos, hicieron más Doppler transcranial, pusieron incluso menos derivaciones, a lo mejor ya se dieron cuenta que necesitaban menos derivaciones, mejoraron mucho en días de ventilador, ¿verdad? Estadía en terapia intensiva también bajó, y la mortalidad pues también bajó de manera importante, de un 7.3 a un 4.7%, solo con especializar la terapia. Entonces definitivamente los pacientes con lesión cerebral traumática se van a beneficiar muchísimo de entrar a unidades especializadas. No es lo mismo entrar a una UCI polivalente que a una neuro-UCI. Para hablar un poco, solo por toparlo, las bases fisiopatológicas de la presión intracraneal y de la perfusión cerebral, yo creo que todos, o al menos todos, están familiarizados, o al menos la mayoría, familiarizados con la doctrina de Monroe-Kelly, que dice que la presión intracraneal pues, va a depender de del contenido intracraneal en una bóveda que es extensible, ¿verdad? El cráneo no se puede extender, por ende la presión que generen los contenidos dentro de la bóveda craneal, esa uniformidad que tienen, ese equilibrio que tienen, van a derivar en la presión intracraneal. Entonces todos esos volúmenes combinados van a generar una presión, y esa es la presión intracraneal. Hay un concepto que se debe conocer, que es la elastancia, que es la forma en que los contenidos craneales compensan los cambios de volumen. Entonces vamos a tener el volumen cerebral o el parénquima cerebral, el volumen de la sangre, ya sea arterial y venosa, y el volumen del líquido cefalorraquídeo. Todo esto debe estar en un completo estado de equilibrio. ¿Okay? Como no podemos extender nuestro cráneo, pues, como el abdomen, extenderlo, esto debe estar en completo equilibrio para tratar de mantener una presión estable. En caso de que tengamos una masa intracraneal que no pertenece a los volúmenes que hemos mencionado anteriormente, pues ya sea esto un hematoma, sea un tumor, sea un absceso, ¿okay? Mientras más va creciendo y nos da, pues lo primero que va a hacer
para tratar de mantener esta presión intacta es compensar con la disminución de alguno de los tres volúmenes. Realmente va a ser el líquido cefalorraquídeo que se va a producir en menos cantidad y que va a aumentar su reabsorción para tratar pues de mantener una presión normal. Pero si esto pues se supera, y supera el buffer o supera el tampón que es el líquido cefalorraquídeo, pues la presión va a empezar a aumentar, el drenaje yugular va a aumentar, pero eso no va a ser suficiente y la presión intracraneal va a empezar a aumentar. Entonces esta es la doctrina de Monroe-Kelly. Cuando perdemos el buffer del líquido cefalorraquídeo, pues nos vamos a dar cuenta que pequeñas variaciones en el volumen intracraneal van a significar variaciones muy grandes en la presión intracraneal. En un cerebro que no es elástico, pequeños cambios de volumen derivan aumentos muy rápidos de la presión intracraneal. Y compensación para un cambio de volumen va a depender del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Es como en los pacientes cuando es agudo, el cambio de volumen o el cambio de presiones es agudo, los pacientes lo toleran menos. Si yo tengo un trauma craneoencefálico ahora y tengo un hematoma en expansión, voy a tolerar menos esos cambios de presión que si estoy teniendo un tumor, un glioblastoma, un meningioma o lo que sea que va creciendo poco a poco a través de los años o de los meses, y eso pues va haciendo que mi cerebro tenga un poco más de compliance y se vaya adaptando. Eso va a elevar menos la presión intracraneal. Por eso dice que van a depender del tiempo. Si aumenta la presión intracraneal, va a disminuir la presión de perfusión cerebral, que es la relación entre la TAM, o sea, la tensión arterial media, y menos la PIC, ¿no? Entonces, si aumenta la PIC y una TAM se mantiene constante, pues la presión de perfusión cerebral va a caer. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Pues es la presión adecuada necesaria para mantener un flujo de sangre al cerebro. En diferentes regiones del cerebro, dependiendo pues las necesidades y dependiendo lo que estemos haciendo, va a haber diferentes flujos, o sea, va a haber una variación regional del flujo, pero normalmente debe ser entre 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Para tratar de mantener esto, pues nuestro cerebro tiene algo que se llama autorregulación cerebrovascular, que es la capacidad para mantener un flujo constante frente a variaciones de la presión de perfusión sistémica, y esto va a tratar de mantenerlo entre una presión entre 50 y 150. Si se fijan en el gráfico, a medida que la presión va aumentando, los vasos cerebrales se van vasocontrayendo para tratar pues, de soportar esa presión arterial sistémica y tratar de mantener un flujo sanguíneo estable cerebral. Si en cambio nos vamos poniendo más hipotensos, más hipotensos, más hipotensos, lo que hacen los vasos del cerebro es vasodilatarse para tratar de mantener un flujo normal. ¿Qué pasa cuando caemos menos de 50? Pues ya esta autorregulación se pierde y vamos a caer en isquemia por hipoperfusión. Y cuando pasamos de 50 también esta autorregulación se pierde y vamos a tener hiperperfusión, o sea, no vamos a poder acomodar ese volumen extra que se nos está mandando al cerebro, vamos a tener hiperperfusión, también va a desembocar en aumento de la presión intracraneal. La autorregulación puede ser metabólica o de presión, la presión ya lo vimos, y la metabólica es pues dependiendo de los cambios en el CO2. ¿Cuáles son las indicaciones para monitorizar la presión intracraneal en un paciente con trauma? Gran parte del poder resultado después de una injuria primaria se asocian con el desarrollo de lesiones cerebrales secundarias, y estas evolucionan, esto se lo he venido diciendo desde el inicio de la charla. Lesiones secundarias van a empeorar muchísimo el resultado del paciente. 50% de los traumas graves desarrollan hipertensión intracraneal. A veces es difícil diagnosticarla solo con físico, a menos obviamente que el paciente se esté herniando, pero cuando el paciente se está herniando, pues habla de hipertensión intracraneal severa y nos da muy poco tiempo para actuar. Y si no está en una hernia cerebral, pues a veces es difícil diagnosticarla, tanto porque el paciente lo sea en emergencia, lo intuban, ya lo tienen sebado anestesiado, a veces está relajado y uno le cuesta valorar eso. Se dice que no existe una relación tampoco fiable entre la tomografía cerebral de ingreso y el desarrollo de hipertensión intracraneal durante la hospitalización. Entonces a veces, bueno, la escala de Marshall nos habla del riesgo del paciente de hacer hipertensión intracraneal y de un peor resultado neurológico, pero no, eso no está
no es totalmente fiable, ¿no? Entonces no podemos hacer tampoco una relación tan exacta y de última no podemos tomografiar al paciente cada 8 horas para ver cómo. Eso no tiene sentido. Entonces, en ese caso, y por todo lo mencionado, es esencial el monitoreo de presión intracraneal para el diagnóstico y manejo. Esto es un estudio que se publicó en el 2010, un poco también antiguo, pero me gusta mucho porque es un estudio que lo hacen durante 40 años, en retrospectivo, y fíjense que los pacientes que se monitorizó más la presión intracraneal, que se llamaba el grupo de alta monitorización o alta intensidad, y los pacientes que no se monitorizó la presión intracraneal, en el grupo de intensidad baja, fíjense cómo la mortalidad disminuyó consistentemente un 12% más para los pacientes que tenían un tratamiento. Entonces, la monitorización ha permitido no solo ayudarnos, sino que también ayuda al paciente, y a pesar de que bajó 25% aproximadamente, monitorice o no monitorice, bajó 12% más en los pacientes que sí se monitorizaron. Entonces, definitivamente que sí ayuda al manejo. Según la Brain Trauma Foundation, sus últimas guías en el 2016, cuando se debe monitorizar la PIC, igual con un nivel de evidencia 2B, en el trauma severo, o sea, Glasgow de 8, después de resucitación adecuada, o que tengan un ataque cráneo normal, hematomas, contusiones, swelling, herniación, compresiones internas. Que tengan un trauma severo, pero con un ataque de cráneo normal, y que tenga al menos 2 de los siguientes signos: edad mayor de 40 años, posturas normales, y una tensión arterial sistólica menor de 90, ¿no? Si tengo un trauma severo y tengo un ataque anormal, monitorización de PIC. Si tengo un trauma severo, pero tengo el ataque normal, pero soy mayor de 40 años, o tengo una postura normal, o tengo una tensión arterial sistólica, monitorización de la PIC. Entonces, ¿cuáles son las cosas que van a hacer daño? Pues las alteraciones del flujo sanguíneo cerebral, alteraciones en la autorregulación, la hipertensión intracraneal, ¿verdad? Un paciente que tiene un trauma severo tiene perdida la autorregulación cerebral, o sea, tiene perdida esta capacidad de vasodilatarse o vasocontraerse según lo que le convenga, que conversamos hace un poco. Entonces, eso hay que tener bien en cuenta. Alteraciones en el transporte de oxígeno, ya sea por hipoxia, por isquemia, por desacoplamiento en el aporte de consumo, o por una de la microcirculación. Y alteraciones del sustrato energético, ya sea por menor disponibilidad y utilización de la glucosa o por fallo mitocondrial. Entonces, todas esas cosas participan de la lesión secundaria. Entonces, hay que estar pendiente de cómo podemos mejorarlas. ¿Cuáles son las cosas que vamos a hacer para tratar de evitar todo lo que vimos en la diapositiva anterior? Pues neuroprotección fisiológica entra de cabecera, ¿no? Son pequeñas cosas o pequeñas intervenciones que podemos hacer, pero que tienen un gran impacto sobre el paciente. Primero, mantenerlo eudo, ¿no? Adecuada hidratación, adecuado manejo de la fluidoterapia. Ya tenemos un montón de mecanismos para evaluar, ya sea por el eco, por elevación pasiva externa, viendo el gasto cardíaco, si tenemos vigileo, si tenemos EBMIN, si tenemos un ESCO, lo que sea, de lo que ustedes dispongan, pues para valorar que el paciente esté euvolémico. Evitar la fiebre es importantísimo. Normonatremia, 135, 145, hemoglobina, como les decía, entre 7 y 10, dependiendo de lo que lean. Una normoglicemia permite hasta 180, una normocapnia de 35 y 40, y una saturación, una normoxemia que está pues representada como una saturación périca mayor a 92 y una presión arterial de oxígeno mayor a 90. Vamos a tratar de ver el manejo de la hipertensión intracraneal por niveles, primer nivel y tercer nivel. Entonces vamos a ir viendo y desmenuzando este algoritmo de cómo tenemos que ir pues manejando la presión intracraneal. Y esto es todo sobre la marcha, no es que yo hago algo y después lo voy a ver al día siguiente al paciente, ¿no? Esto es hacer algo, ver si la presión mejora, ver si la perfusión mejora, pues, ver si la monitorización que estoy haciendo mejora, y si no mejora, pasar al siguiente nivel, ¿no? No es dar algo, hacer algo y pues ya, lo vengo a ver mañana, ¿no? No, esto es esa dinámica, y que obviamente una maniobra va a ir detrás de la otra y vamos a ir escalando en complejidad. ¿Cuáles son los signos clínicos de hipertensión intracraneal y herniación cerebral? Pues la miriasis pupilar no reactiva, posturas de extensión, si tienen un deterioro neurológico más de 2 puntos en el Glasgow, las respuestas de
Cushing, que es hipertensión, bradicardia, respiración irregular. Y los objetivos que vamos a tratar de mantener son una PIC menor a 22, o sea, una presión intracraneal menor a 22 y una presión de perfusión cerebral entre 70. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas de nivel 1? O sea, ya vimos el nivel 0, que era todas las normo, como se las conoce, todas estas variables fisiológicas que hay que mantener bien. General, exposición neutra de la cabeza, elevación a 30 grados, a menos que esté la contraindicación, y esto es para mejorar el retorno yugular. Si no existen compresiones yugulares, como les decía, con el tubo, a veces el collarín que el mismo paciente tiene puesto, para evitar la movilización de la columna, ver si eso no está comprimiendo las yugulares. Otros compromisos del drenaje venoso, pues ver si nuestro paciente tiene un hemoneumotórax, si tiene una PIP muy alta, a lo mejor no necesita eso, o si está distendido, si tiene una distensión abdominal, lo cual puede igual levantar el diafragma, igual provocar aumento de la presión intratorácica y disminuir el retorno yugular o el drenaje yugular. Si el paciente está agitado, ansioso o tiene dolor, eso aumenta la presión intracraneal, y siempre verificar si está en sincronía el paciente con el ventilador. También esa pelea del paciente con el ventilador, esas presiones que se generan cuando el paciente quiere respirar o quiere exhalar y no está en armonía con el ventilador, pues también elevan la presión. También la sedación y la analgesia, podemos utilizar propofol, ¿no? Si el paciente ya está demostrado que tiene hipertensión intracraneal, pues hay que sedarlo y analgesiarlo. Propofol disminuye el PIC porque disminuye el metabolismo cerebral y obviamente por este mecanismo va a disminuir el flujo sanguíneo. Lo bueno es que tiene una vida media corta, tiene una acumulación en el tejido adiposo, esto sí no genera analgesia. Hay que tener cuidado del síndrome de infusión del propofol, que en realidad se ve en dosis altas y en uso prolongado, ratomiólisis, acidosis metabólica, la hipertrigliceriemia, y no tratar de pasar dosis entre 80 y 100 miligramos por kilogramo por minuto. Las benzodiazepinas también disminuyen el flujo sanguíneo cerebral y disminuyen el consumo metabólico de oxígeno. En infusiones prolongadas pues, pueden provocar retraso del Winning, se van a acumular en el tejido graso, producción del aclaramiento si el paciente tiene falla renal, si es anciano. Entonces también esto, pues, de las cosas negativas. Y el midazolam, que generalmente es lo que utilizamos, es una dosis entre 12 y 2 miligramos hora. La dexmedetomidina, que es un agonista de receptores alfa, también tiene una vida media corta, se asocia a los pacientes a un mejor despertar, incluso está como uno de los tratamientos de primera elección para el delirio, se puede asociar a bradicardia y hipotensión, pero en realidad no afecta mayormente a la presión intracraneal, dosis entre 0.2 miligramos kilogramo hora, pero en realidad, si el paciente tiene hipertensión intracraneal severa, está descrita la dexmedetomidina, si van a cualquier literatura, pero no sería un medicamento de elección. Quizás cuando ya estamos despertando al paciente para que no se agite, para que no haga maniobras de valsalva, para que no haga sincronías y tenga un despertar un poco más pacífico, podría ser de utilidad en ese momento. No está recomendada en pacientes cuando la hipertensión intracraneal está siendo tratada. La ketamina, pues, se puede usar adjunto a sedantes usuales. Es propensa a causar hipotensión y se puede usar entre 1 y 5 miligramos kilogramo hora. Últimamente, pues, la ketamina está teniendo otra vez su espacio en el tratamiento de la hipertensión intracraneal. Los opioides, la primera elección en la analgesia, morfina, fentanil, remifentanilo, entonces siempre opiáceos, ¿no? El bloqueo neuromuscular, son indicaciones muy, muy específicas, cuando vamos a intubar al paciente, si es que lo requiere, para tratar los escalofríos, si el paciente coexiste con un SRA, ¿no? Síndrome respiratorio, pero ¿qué va a pasar pues con los bloqueantes neuromusculares? Van a dificultar el examen neurológico, enmascaran las convulsiones, hacen propenso al paciente infecciones, trombosis venosa profunda, prolongan el tiempo de ventilación mecánica y promueven la neuromiopatía del paciente crítico. Si vamos a utilizarlo, bueno, utilizarlo como dicen las guías de sedación y analgesia, medicamentos de acción corta, primero utilizar los en bolos, si es que el paciente, ir boleando al paciente con bloqueantes neuromusculares si es que lo requiere, y obviamente si ya no hay una respuesta a esto y de verdad lo necesita por alguna de las causas que hemos mencionado, pues utilizarlo en continuo, el menor tiempo que necesite, ¿no? El drenaje de líquido cefalorraquídeo, si el paciente ya tiene puesto un catéter de PIC que sea intraventricular,
el drenaje de líquidos cefalorraquídeos es de gran ayuda. Permite el tratamiento por drenaje de 5 o 10 cc, ¿verdad? Aunque el efecto obviamente va a ser transitorio. Si no resuelvo la causa de lo que está pasando, voy a drenar, la PIC va a bajar, pero posteriormente va a subir nuevamente. ¿Qué es lo malo que tiene un catéter intraventricular? Se puede obstruir, puede sangrar, se puede infectar, ¿no? Y si sangra a la puesta o si hay sangrado intraventricular, pues el catéter se puede tapar. Tener cuidado por no hacer sobredrenaje, podemos provocar hemorragias subdurales y flacidez cerebral, y obviamente el catéter, si está fuera del lugar, va a dar forma más de la onda de PIC amortiguadas y los valores pues, van a ser inexactos. Entonces es importante que siempre estemos comprobando que la onda esté bien, que esté permeable la derivación. En las ediciones 2016 de la Brain Trauma Foundation, pues se puede considerar el uso de drenaje para disminuir la PIC en pacientes de coma de Glasgow menor a 6 durante las primeras 12 horas después de la lesión, pero siempre con un nivel un poco bajo de evidencia, ¿no? Y bueno, acá vienen las discusiones, ¿no?, de las terapias hiperosmolares, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las terapias hiperosmolares? Crean un gradiente de presión y van a movilizar líquido del espacio intersticial vascular, ¿no? Para tratar el edema cerebral de esa forma. Mejoran las propiedades reológicas de la sangre, de la vasoconstricción y la reducción del volumen sanguíneo cerebral y de la presión intracraneal, ¿no? Las propiedades reológicas de la sangre son las capacidades que tienen las células morfas de la sangre o la parte morfa de la sangre para pasar por un vaso más pequeño, ¿no? Para deformarse y poder pasar por un vaso. Son las propiedades reológicas. Entonces, entre las terapias hiperosmolares, pues tenemos el mannitol y las soluciones salinas hipertónicas, son las más famosas. Son moleculares, tienen casi igual distribución en el espacio extracelular y tienen una medida prácticamente similar. El mannitol es un azúcar derivado de la manosa, no metabolizado y eliminado por los riñones sin reabsorción. Tiene un efecto máximo en 30 a 40 minutos, va a durar entre 2 y 12 horas. La dosis es de 0,25 a 1 gramo por kilogramo al 20%. Y la monitorización de la osmolaridad sérica y el volumen intravascular. Va a provocar una diuresis intensa porque es un diurético osmótico, entonces hay que tratar de mantener una norma de eso. Puede causar trastornos hidroelectrolíticos, en un inicio puede causar hiponatremia, pero posterior puede causar hipernatremia, y obviamente no está indicado en los pacientes que tienen algún tipo de, pues ya de toque renal, ¿no? Las soluciones hipertónicas van a tener mayor osmolaridad que el mannitol, pronunciado y duradero, unas 18 a 24 horas. Se dice que se puede dar en infusión continua o en bolos. Esto también va a depender de lo que lean. Las guías recientes también del consenso de Seattle hablan de que es mejor guiarla por bolos y por PIC, por sintomatología, y no darla en infusión continua. Entonces, eso va a depender de cómo ustedes lo manejen. Yo probablemente lo utilizo en bolos guiados por el valor de PIC o por el valor del índice de pulsatilidad y por, obviamente, la tonicidad del plasma. Va entre concentraciones 3.5 al 23% y se utiliza entre 1.5 a 3 cc por kilogramo. El monitoreo del sodio, los pacientes neurólogos pueden tolerar un sodio hasta 160 sin ningún problema, dependiendo también, teniendo en cuenta qué tan rápido sube el sodio, ¿no? ¿Cuál es lo malo de esto? Pues la flebitis puede causar edema pulmonar, coágulos hiperosmolares y la mielinolisis central continua que se da con los cambios abruptos del sodio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Algo que se está probando también últimamente es el lactato hipónico. El mecanismo de acción y osmolaridad después de la infusión se asemeja mucho a la solución salina del 3%. Sus efectos son más prolongados que el mannitol o la salina hipertónica. El cloruro, por ende, no tenemos que preocuparnos por la crisis hiperclorémica. Y el lactato puede ayudar a mitigar el aumento de demandas energéticas, ya que esto sirve pues, como alimento, como combustible para en caso de lesión cerebral traumática o de cualquier injuria cerebral en general. En este pues, estudio, revista literatura, este metaanálisis que se publicó en 2013, también que se llamó sal o azúcar, ¿verdad? Para probar qué era mejor, el mannitol o la solución tónica, pues la conclusión fue que ambos agentes disminuyen la PIC y que no se puede recomendar uno sobre otro, pero existe una tendencia al
favorecer las disoluciones hipertónicas en el paciente con trauma. Y esto que fue publicado en el 2013 se ha venido repitiendo en varios estudios, y varias guías te van a decir que no es uno superior al otro, que no pueden recomendar uno más que otro, pero siempre parece haber una tendencia a que favorece a las soluciones hipertónicas, bajan más rápido la PIC, baja por un tiempo mayor. Las guías para el manejo del edema cerebral que publicó Kerr este año, 2020. Entonces, en el acápite de la injuria cerebral traumática, pues en el manejo inicial que nos dicen que ellos sugieren usar sobre el manitol, que no sugieren ni las hipertónicas ni el manitol sean usados con la expectativa de mejorar el pronóstico neurológico, porque está uno por encima del otro, al menos para mejorar el pronóstico neurológico. El manitol es una alternativa, pues no se puede recibir hipertónicas, y se recomiendan en contra del uso de manitol o soluciones hipertónicas en la etapa prehospitalaria, específicamente para mejorar el resultado neurológico, que es lo que veíamos al inicio de la charla, ¿no? No estar dando soluciones hipertónicas en el aspecto prehospitalario, no estar dando manitol en el aspecto prehospitalario. Y las medidas de nivel 3, ya por último, la hiperventilación. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se cree que hiperventilar al paciente es bueno y por eso la gente lo hace en los servicios de emergencia? Pues disminuir la PCO2 lo que va a hacer es alcalinizar el líquido cefalorraquídeo, y esto va a disminuir el flujo cerebral porque hace vasoconstricción. Pero esto va a ser un efecto breve, y además la vasoconstricción excesiva puede causar isquemia cerebral, porque nosotros no controlamos eso. También existe otro fenómeno que se llama hiperemia de rebote, ya que en realidad no es el CO2 lo que produce la vasoconstricción, es la alcalinización del líquido cefalorraquídeo. Cuando empiecen a pasar las horas, aproximadamente 4 o 6 horas, el pH del líquido cefalorraquídeo se va a regularizar, va a volver a la normalidad y va a existir una hiperemia, o sea, vasos sanguíneos que previamente no estaban abiertos, porque no estaban vasodilatados, se van a vasodilatar y van a provocar esta hiperemia, lo que puede provocar aumento de la presión intracraneal de rebote. El objetivo es mantener entre 30 y 35. No hay ninguna evidencia que apoye la hiperventilación profiláctica. Es importante que si uno lo va a hacer porque no le queda de otra, porque el paciente lo voy a llevar a una descompresiva, pero está al borde de herniarse, pues lo puedo hacer siempre y cuando esté monitorizando el CO2 y si tengo alguna medida de oxigenación global, si tiene alguna medida de oxigenación global, pues, o regional, pues tengo que utilizarla. Y bueno, también en las guías, también no está avalada, ¿verdad? No se recomienda la hiperventilación profiláctica. Los barbitúricos van a disminuir el metabolismo cerebral, van a provocar vasoconstricción y flujo sanguíneo. Dice que tiene algunos efectos neuroprotectores. Podemos usar tiopental y pentobarbital, saber que las vidas medias de estos medicamentos son muy largas, pueden llegar a 90 horas. Entonces, saber que pues, podemos tener estados neurológicos deteriorados asociados a los barbitúricos. Hay que monitorizar la hemodinamia, causan mucha depresión hemodinámica, hipotensión importante, puede haber caída de la presión de perfusión cerebral y depresión miocárdica. También son inmunodepresores, mayor riesgo de infecciones, sobre todo respiratorias. Y si se usan barbitúricos, hay que medir con electroencefalograma. Y el objetivo no es llegar a un patrón de supresión, sino mantener un control de la presión intracraneal, o siempre de valores normales. ¿Verdad? Acá en las guías es recomendable para el control de la hipertensión refractaria. La trometamina es lo que se está probando, en realidad tampoco es que tiene tanta potencia, es un buffer que al que le inicia el líquido cefalorraquídeo y puede causar hipotensión, ¿no? Entonces, por el mismo mecanismo que se parece a la hiperventilación, se trata de alcalinizar, disminuir el flujo sanguíneo cerebral y por ende controlar la hipertensión intracraneal. Y el drenaje lumbar controlado, en realidad, pues tampoco está tan probado, puede reducir la pica, disminuir el volumen de líquido cefalorraquídeo, puede mejorar el flujo venoso cerebral, pero está contraindicado en lesiones ocupantes, si tiene desplazamiento de mayor de 10 milímetros, si tiene borramiento de las cisternas basales.
La hipotermia pues va a reducir las demandas metabólicas, degradación de proteínas y todos estas buenas cosas que hace la hipotermia, ¿no? Estas buenas propiedades. Va a inhibir la despolarización cortical, va a reducir la apoptosis, disminuye a contribuir la PIC y reducir la formación de edema, pero ensayos clínicos grandes pues no ha demostrado ningún resultado favorable. No hay un consenso de cómo se debe enfriar, la temperatura inicial, cuál es la duración de la hipotermia y a qué ritmo debemos recalentar. Como no hay un consenso de todo esto, todos los estudios que se han hecho pues son de diferentes formas, desde el 2000 estudios grandes en 2013, otro estudio grande en 2015, y por último, uno de los más grandes, el estudio Polar, en el 2018, ninguno demostró beneficios en el paciente que se hizo hipotermia. La craneoscompresiva, pues, es de las medidas más extremas, consiste en sacar una parte del cráneo, dejar abierta la dura importante, a veces dejan cerrada la dura madre después de sacar el cráneo, eso no sirve. Entonces eso va pues, a aumentar la capacidad del cerebro para volúmenes extra. Va a disminuir la PIC, va a aumentar la presión de perfusión, el flujo sanguíneo y va a mejorar la oxigenación cerebral. Esta puede ser bifrontal, frontotemporoparieto occipital y puede ser unilateral o bilateral. Lo que sí va a permitir es reducir la intensidad de otras intervenciones, ¿verdad? Si yo estaba usando mucho barbitúrico, si estaba usando muchas hipertónicas, cuando le hago una craneoscopia todo va a disminuir definitivamente, ¿verdad? Como les decía, puede ser bifrontal o puede ser lateral. Los grandes estudios se llevaron a cabo, el primero en 2011, seguro que han escuchado hablar de él, es el estudio DECRA, donde se hizo craneotomía descompresiva frente a los cuidados estándar. ¿Qué nos dice este estudio? Pues, y aquí se hicieron cráneos bifrontales. ¿Qué se dice de este estudio? Pues que en realidad no mejoró, los pacientes tuvieron peor resultado neurológico, se murieron más los que hicieron craneos descompresiva. Entonces, parece que este estudio trataba de rezagar un poco la cráneo descompresiva, parecería que no mejoraba, ¿ok? Posteriormente, en 2016 salió un estudio, el Rescue ICP, que es como una versión 2.0, una versión mejorada del DECRA, donde se corrigieron algunos errores que se creían que habían cometido en el estudio DECRA, por ejemplo, no hacer craneotomías bifrontales, eran laterales, y lo que se vio fue que los pacientes que iban al grupo quirúrgico se morían menos, definitivamente morían menos, pero en cambio los resultados de su funcionalidad neurológica no eran mejores que los pacientes que no se les hacía. ¿Qué quiere decir? Que no te llevabas un muerto a la casa, pero te llevabas un vegetal. Entonces, pues, la craneoscompresiva todavía, si bien es una medida de urgencia, de alta complejidad y de manera importante la PIC, y mejora la oxigenación, mejora el flujo sanguíneo, pues parece tener sus complicaciones, sobre todo en pacientes mayores. La craneotomía, pues, no debe ser pequeña, debe ser de 12 por 15 o 15 centímetros de diámetro, siempre hay que insistir mucho a esto los neurocirujanos. No importa si yo lo hago craneoscompresiva temprana, si un paciente le hago una cráneo muy pequeña, eso no va a servir de nada, tiene que ser una craneotomía extensa. ¿Qué pasa con utilizar la PIC sola? Bueno, pues a veces suele ser insuficiente, ¿verdad? A veces no podemos valorar la cantidad de procesos patológicos que están pasando en un paciente, solo tener un valor de PIC. Entonces, esto puede no ser suficiente para mejorar los pronósticos del paciente y por esto se ha desarrollado toda una batería de neuromonitorización para optimizar las terapias y mejorar la neurológica. Varios estudios han demostrado que la hipoxia cerebral se asocia con un mal resultado a corto plazo, independientemente de la elevación de PIC. En este estudio, también publicado en 2011, se vio los pacientes que les iba peor, no eran los pacientes que simplemente tenían la presión intracraneal elevada, sino que tenían una oxigenación cerebral deficiente medida por una presión tisular de oxígeno cerebral. Entonces, no había nada tan malo como que tuvieras hipoxia cerebral. Inclusive era peor que tener una presión intracraneal elevada. Si tenías una presión intracraneal elevada, pero no tenías hipoxia cerebral, no te iba tan mal como tener una PIC normal, pero tener hipoxia cerebral. Perdón. En este estudio, también muy conocido, que es el estudio BOOST, se vio que los pacientes que eran monitorizados, no solo con PIC, sino con presión tisular de oxígeno, se tomaban mejores decisiones y los resultados neurológicos eran mucho mejores de estos pacientes.
Entonces, el monitoreo multimodal, pues tenemos presión intracraneal, presión de presión cerebral, el examen clínico, el CT scan, las medidas de oxigenación, ya sea la presión tisular de oxígeno, y si no la tenemos, pues podríamos poner un golfo de la IU cuando yo sepa cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Medidas más avanzadas para ver el flujo sanguíneo cerebral, ya sea por Doppler transcraneal, por una actividad de perfusión, tomografía por emisión de positrones, que son cosas un poco más complejas. Puedo valorar el metabolismo cerebral utilizando un PET, un electroencefalograma o microdiálisis cerebral. Al mantenimiento. Ajá. Y bueno, yo sé que ha sido un poco larga, porque hablar de trauma craneoencefálico nunca puede ser corto. Le pediría, no sé si pueden cerrar el teléfono, porque escucho ahí, no sé. Bueno, y pues nada, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, con gusto responderla. Yo sé que es algo largo, algo extenso, un poco tedioso, pero como les digo, es muy difícil hablar de trauma craneoencefálico y hacerlo corto. Es una patología muy extensa, hay mucho que cortar y pues espero haberlo resumido de una manera en que les haya podido llegar, y los invito pues a que sigan estudiando, a que revisen lo más nuevo que hay, pues que sigan aprendiendo. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con gusto se las trataré de responder.